Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, de la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Estamos estudiando esta bella carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Hoy vamos a ver las clases 9 y 10. En la clase última del domingo recién pasado empezamos a ver la oposición del apóstol Pablo a un evangelio diferente que se traza específicamente en los versos 6 al 10 del capítulo 1. Vamos a continuar, llegamos estudiando hasta el versículo 7. Y lo último que decía, que habiendo venido a la fe en Cristo, a los hermanos judaizantes no se les debe clasificar como incrédulos. Sin embargo, decía que la incapacidad de muchos creyentes judíos para aceptar a los gentiles como sus iguales constituía uno de los problemas más omnipresentes de la Iglesia en los días del apóstol Pablo, y esto lo documentamos con el capítulo 2, verso 11, y con Hechos capítulo 11, versos 1 hasta el 3. Ahora vamos a continuar con este mismo hilo de pensamiento de la oposición de Pablo a un evangelio diferente. Vamos a continuar con el verso 8 del capítulo 1. El apóstol Pablo no podía alterar el verdadero evangelio por ninguna razón, y él no lo hizo. Nunca vemos en los escritos, las 14 epístolas que él escribió, nunca vemos que él en alguna manera alterara el evangelio de Cristo Jesús. Y por eso, con una firme resolución, anunció: más y aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Existen varias construcciones diferentes de oraciones condicionales. El condicional va precedido de la palabra sí, sin tilde, sin tilde. Siempre les digo que cuando se usa la palabra sí es condicional. Llegaré hoy en la tarde a el parque infantil si no tengo otro compromiso, eso es condicional. Pero cuando yo digo sí, estaré en el parque infantil esta tarde, estoy diciendo afirmativamente, y ese sí va tildado. Por favor, yo pido a todos que pongan cuidado en su comunicación, porque eso es determinante. Y por eso estoy dando estos ejemplos, que existen varias construcciones diferentes de oraciones condicionales con cláusulas sí condicional. En el griego koiné así se ve también. En particular, la palabra ean con el verbo subjuntivo indica una eventualidad improbable. Óigase bien, una eventualidad improbable. Por eso estoy hablando de el sí condicional, usando el pronombre plural nosotros. Usted sabe bien, los pronombres personales son así: singular, yo, tú, él; plural, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, usando el pronombre plural nosotros,
Pablo se refería a sí mismo y a Bernabé, su compañero de trabajo en la misión inicial a Galacia. La idea pues de que los gálatas concibieran, mejor dicho, la predicación de un evangelio diferente era totalmente impensable. Esta declaración debe limitarse por el hecho de que el comportamiento de Bernabé había sido influenciado por los judaizantes durante un corto tiempo, de modo que dice la palabra de Dios que fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, arrastrado fue jalado, pues, por la manera como ellos se portaron, lo dice en el verso 13 del capítulo 2 de Gálatas. Entonces, la referencia del apóstol Pablo a un ángel del cielo, yo explico esto, tiene que ser un caso de hipérbole, es decir, como lenguas angelicales. La hipérbole es la figura del lenguaje que exagera, ya sea que le aumente o ya sea que le quite. Eso es la hipérbole. Pero lo hace la figura del lenguaje, hay que entenderla. Esta hipérbole lo hace para poder comprender, para tener la intensidad de aquello que se está diciendo. Entonces, el apóstol Pablo dijo que incluso tal mensajero celestial caería bajo esta maldición de Dios. ¿Por qué? Por proclamar un evangelio totalmente diferente. Hay evangelios diferentes, los hay. Es una realidad. Cuando yo le aumento es un evangelio diferente. Cuando yo le quito es un evangelio diferente. Y luego mire, dice acá, dice más y aún. El apóstol Pablo afirma poderosamente el resultado seguro en caso de que algo así pudiera ocurrir. Entonces, fortalece la maldición de anatema, es decir, la maldición de anatema de Dios sobre quien intente cambiar precisamente el mensaje del evangelio. Yo intento cambiar, o lo cambio, mejor dicho, el mensaje del evangelio, ni más ni menos, soy anatema, soy maldito. Es la palabra de Dios lo que me está diciendo acá. Entonces, esta amenaza de condenación, hermanos, subraya el gran valor del evangelio salvador, es decir, el misterio escondido en el corazón de Dios desde el principio de los siglos. Y miren, vamos a reforzar esto con Efesios capítulo 3 y el versículo 9, ahí lo deja demasiado claro. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Había un misterio escondido desde los siglos, pero que en determinado momento se reveló. Y se reveló a partir del día de Pentecostés y durante todo ese proceso de revelación hasta el año 96 después de Cristo, que se termina de revelar el libro de Apocalipsis. Entonces, este mensaje es el plan predeterminado de Dios para la salvación de los perdidos y su propósito central en la creación que ha fructificado nada menos que en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es la revelación de sí mismo de amor. Fíjense que aquí estoy usando la palabra sí, pero en forma afirmativa. Es la revelación de sí mismo de amor, de gracia y de misericordia. Entonces, ¿qué sucede? Que no debemos manipular estas palabras de vida eterna que se encuentran exclusivamente
en Cristo Jesús. Mire lo que dice en Juan capítulo 6 y el versículo 68. Dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, sigamos adelante. En la frase, diferente del que os hemos anunciado. Pongámosle cuidado aquí. Un evangelio diferente del que os hemos anunciado. Diferente de él, dice. O sea, traduce la preposición para. Entonces vemos que la palabra puede consignarse como además, como más allá, como en lugar de, como más que, o también como contrario. Un evangelio más que, un evangelio contrario, un evangelio más allá, un evangelio en lugar de. Fíjese bien que todas estas palabras, ¿a qué nos trae a la mente? Que sustituye, pues, que sustituye. Entonces, por eso es que vemos que en este contexto el significado de Pablo es claro. ¿Por qué digo que es claro? Jamás debemos añadir ni quitar de la palabra de Dios. ¿Quitar de qué? De la palabra de Dios. Entonces, esta advertencia se encuentra y viene desde las páginas antiguo testamentarias. Este principio, pues, no fue un principio que se dio en los tiempos de la época ya de la iglesia en el primer siglo, sino que venía desde el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a consultar esto. Por ejemplo, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 2. Noten lo que dice ahí: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo ordeno. Luego, aquí mismo en Deuteronomio capítulo 12, vamos a usar el versículo 32. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y también, vamos a usar Proverbios. En Proverbios también está este principio en el capítulo 30, en los versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y ahora nos pasamos al Nuevo Testamento y nos vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 22, los versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno, noten, primero usa el verbo añadir, aquí usa el verbo quitar. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿qué es lo que vemos de todo esto? Que el punto central de la carta a los Gálatas era que añadir principios de la ley al Evangelio está prohibido, totalmente prohibido. No podemos añadir principios de la ley al Evangelio porque eso está prohibido, es bien demasiado claro. Si alguien quiere ir en contra de esto, es necedad, es terquedad. ¿Ven? Realmente nadie puede añadir o quitar a la palabra de nuestro Dios.
La versión Reina Valera consigna la última parte de este versículo 8 como sea anatema, sea anatema. El verbo esto es un imperativo, o sea, el imperativo es aquello que ordena, el imperativo es aquello que manda. Entonces, es un imperativo en tercera persona del verbo ser, o sea, la palabra eimi en el idioma griego. Y es difícil producir exactamente en nuestro idioma. Hay cosas que en el idioma griego son claras. Hay cosas que en nuestro idioma hay más dificultad para poderlas comprender. Tal vez la mejor interpretación sería maldito sea o que sea maldito, maldito sea o que sea maldito. Entonces, no es simplemente un deseo del apóstol Pablo, sino que es, acuérdense, que él escribió por inspiración divina, por inspiración del Espíritu Santo. No es un antojo, no es un capricho, no es una situación del carácter personal de Pablo de decir sea anatema o sea maldito, sino que es una dirección y ordenanza que vino directamente de la deidad. Entonces vemos, hermanos, que, por ejemplo, nosotros podemos comparar esto con Romanos capítulo 9 y el versículo 3. Miren lo que dice acá. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, aquí implica un deseo. Deseara yo mismo ser anatema. Sin embargo, en ese texto se utiliza en una forma infinitiva, o sea maldito, sea maldito. Entonces, nosotros vemos que más bien es evidente que, puesto que el apóstol Pablo era un embajador divinamente inspirado, divinamente designado por el Señor mismo, les vuelvo a recordar lo que dice aquí en Gálatas capítulo 1 y el verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo era un embajador divinamente designado por el Señor mismo cuando él pronunció esta maldición. Tenía toda la fuerza de un pronunciamiento de Dios mismo. O sea que él lo está diciendo con la autoridad divina, con la autoridad de Dios, con la autoridad del Señor Jesucristo, con la autoridad del Espíritu Santo. Bueno, pasemos al versículo 9. El apóstol Pablo reiteró el mensaje del versículo 8 diciendo, noten, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, lo corrobora en segunda ocasión, en segunda oportunidad lo vuelve a decir. O sea, no es que sea así, pero como quien dice, a lo mejor lo dijo solamente una vez y ya no lo vuelve a repetir, a lo mejor se arrepintió. No, lo corrobora, hermanos. Entonces, esta repetición muestra cuán seriamente veía el apóstol Pablo alguna alteración del evangelio que él y Bernabé habían predicado en estas iglesias. O sea, hace ver pues la seriedad. Yo les he presentado el evangelio puro. Yo les he dicho que el evangelio consiste en la muerte, en la sepultura, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que si se cree en ello, usted se arrepiente de sus pecados
y cuando usted se arrepiente de sus pecados, confiesa a Cristo, y una vez confiesa a Cristo, usted es bautizado para recibir el perdón de todos sus pecados. Eso es lo que les he presentado. Yo no les he dicho a ustedes que para ser salvos ustedes tienen que ser circuncidados. ¿Ve? Yo no les he presentado un evangelio diferente. Por eso es que él se sorprende cuando los hermanos ahí en Galacia, influenciados por los hermanos judíos, o sea, judaizantes, les estaban exigiendo el que tenían, los gentiles por supuesto, que tenían que ser circuncidados para ser salvos. Yo no les he presentado ese evangelio, les dice el apóstol Pablo. Ustedes tienen que estar conscientes de lo que yo les he hablado juntamente con el hermano Bernabé. Entonces, cuando buscamos palabras enérgicas en el Nuevo Testamento, hermanos, pocos pasajes pueden igualar la severidad que nos presentan los versículos 8 y 9. Pocos pasajes, hermanos. Es como cuando en Filipenses estudiamos esa carta que dice guardados de los perros. Es una palabra dura, guardados de los perros. Pocas escrituras, hermanos, nos hablan con esa franqueza, con esa dureza, y esta es una de ellas. Si alguno predicara un evangelio diferente del que os he predicado o del que os he enseñado, sea anatema, sea maldito. Las consideraciones culturales, las desviaciones a lo largo de los siglos, podemos decir también, hermanos, las modas teológicas, porque muchas veces queremos predicar un evangelio disfrazado, un evangelio adaptado a la moda. Y muchas veces por predicar un evangelio adaptado a la moda hay desviaciones escriturales, hay desviaciones doctrinales por querer adaptar el evangelio a la moda. Y eso no es posible. Si el apóstol Pablo pudiera venir en persona como la oportunidad que tuvieron los hermanos en Galacia, pudiera venir con nosotros, hermanos, es bien probable que se sorprendería de muchos lugares donde la doctrina está siendo cambiada y que no es en base a la sana doctrina de la cual él mismo nos habla en las epístolas primera y segunda de Timoteo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, pues, que cambiar el evangelio es ser anatema. Yo no puedo decir otra cosa, hermano. Cambiar el evangelio es ser anatema. Cambiar el evangelio es ser maldito. Eso es lo que la palabra de Dios nos deja claramente. Entonces, a todos quienes decidan ignorar esta enseñanza, les espera la catástrofe. Ahora, ¿qué tipo de catástrofe les espera? Hablo de catástrofe espiritual. Pueda que usted, Dios le esté bendiciendo con tener un buen salario, con tener una buena casa, con tener un buen vehículo, con tener un buen empleo, con tener muchas bendiciones de índole material aquí en esta tierra. Pero yo estoy hablando, hermanos, de la catástrofe en el sentido espiritual. Por eso es que nosotros debemos de cuidarnos al enseñar la palabra de Dios. Yo le pido a Dios durante la semana, y no digamos una noche antes, que al dar estas clases que son eminentemente doctrinales, que el Señor me ayude a no cambiar su evangelio, a no cambiar
su palabra, a no añadirle, a no quitarle. Y yo le pido a todos ustedes que me escuchan, que oren por mí, para que el Señor, a través del Espíritu Santo, me guíe a presentar la divina palabra conforme ha sido revelada. Voy a suspender acá, continúo en la siguiente clase, hablando más aspectos que están comprendidos en esta hermosa lección. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.